Centros de escucha y grupos de apoyo. Una estrategia basada también en la comunidad. Este tema nos va a posibilitar contar con una estrategia que no solamente pueden atender los profesionales en salud mental, sino también cualquier líder, voluntario o persona capacitada para conformar este tipo de espacios que son abiertos y comunitarios, donde todos nos podemos integrar para conocer las problemáticas de las cuales padecen las comunidades, llevarlos a psicoeducarse y formarse en ellas, generar participación y gestión, pero luego también empezar a generar grupos de apoyo específicamente en el marco de la atención primaria en salud que nos posibilite generar un acompañamiento más claro a la comunidad. Los grupos de apoyo, los grupos de ayuda mutua, los centros de escucha están basados en la rehabilitación basada en la comunidad. Inicialmente comenzaron siendo una estrategia de acompañamiento en el marco de las adicciones, no solamente en Europa, sino también a nivel de Latinoamérica. En México se reporta un acompañamiento muy interesante en el marco del tema del consumo de sustancias psicoactivas. Colombia lo retoma en el marco del acompañamiento, no solamente a las víctimas por conflicto armado, sino también en el acompañamiento de temáticas relacionadas con violencia intrafamiliar, salud mental y empoderamiento comunitario. El principal elemento de este componente de centros de escucha y grupos de apoyo es la ayuda. Una ayuda que no se enmarca en el asistencialismo, por el contrario, permite no solamente una escucha empática, sino la formación para ser participativos y que la comunidad genere sus propias gestiones, pero a partir de un conocimiento y un empoderamiento basado en sus propios recursos, pero también en cómo el sistema general se mueve y en las localidades se cuentan con los recursos necesarios para satisfacer todo tipo de necesidades. La ayuda, desde luego, no es asistencialista y con esto estamos indicando que no se trata de que la comunidad vaya y busque en sus administraciones municipales la resolución de sus problemas. Por el contrario, aprender a gestionar, aprender a generar espacios de participación y empoderamiento abre puertas hacia la articulación y poder resolver problemas no solamente de salud mental, sino de educación, justicia, vivienda, todo lo que compone la calidad de vida de una comunidad. Como definición encontramos que las zonas de orientación escolar y los centros de escucha son los dos espacios privilegiados. Las zonas de orientación escolar las encontramos al interior del sistema educativo, en el cual un docente orientador, indiferente al tiempo, tiene un espacio abierto para que los niños o padres de familia o comunidad educativa se puedan reunir para hablar de esas problemáticas que tienen sin un fin psicoterapéutico, pero sí con el deseo de identificar, caracterizar y poder comenzar un abordaje integral de las problemáticas que se traen a la escuela. No olvidemos que la escuela es un entorno protector, pero también encontramos en ese entorno protector que interactúan agentes como la familia, la comunidad, que no hace parte de ninguna institución, los adultos mayores, y es por eso que en las escuelas se privilegian las zonas de orientación escolar. Los centros de escucha, por su parte, son una propuesta basada en la inclusión social. La inclusión social en tal sentido que cualquier tipo de población se puede acercar con diversas problemáticas, necesidades o simplemente desde lo que los identifica. Grupos étnicos, personas en situación de discapacidad, adultos mayores, población con enfermedad mental. Es decir, esta es una estrategia que debe ser permanente y vamos a hablar un poco en cómo la podemos desarrollar. Es aplicable también a otras situaciones porque promueve la escucha activa, la acogida, la mediación, la organización, el acompañamiento y la derivación de niños, niñas, adolescentes y población vulnerable a las diferentes ofertas institucionales.
Casi que la puerta de entrada comunitaria, entonces, en los diferentes territorios serán los centros de escucha que deben ser guiados o dirigidos por personal psicosocial previamente capacitado y que tenga la intencionalidad de derivar las diferentes problemáticas a diferentes grupos de atención o grupos cautivos donde se tratará la gestión y la posible solución de esas necesidades. Por su parte, hablaremos de los centros de escucha como una estrategia de organización, gestión y participación comunitaria que permite encontrar la respuesta a algunas demandas, necesidades de la comunidad, insisto, sin ser este el lugar donde todas las respuestas serán dadas. Simplemente será el espacio de escucha para comenzar la derivación y la articulación. Los centros de escucha son espacios que promueven la escucha activa, la canalización a los servicios de salud, el acompañamiento en la ruta de derechos, tanto en justicia, salud, educación, para restablecer las necesidades de la comunidad. Este concepto de salud mental no solo nos va a evocar un tema que tenga que ver con la enfermedad mental, por el contrario, si yo quiero calidad de vida y salud mental, requiero tener una cantidad de servicios mínimos y básicos satisfechos para poder tener calidad de vida. Hablemos de un poco de historia acerca de los centros de escucha y grupos de ayuda mutua. Tanto en Alemania, después de la Segunda Guerra Mundial, así como en Latinoamérica, después de los conflictos armados que hemos vivido históricamente, las comunidades arquidiocesanas, Cáritas arquidiocesanas, la Iglesia Católica y otras comunidades religiosas han abierto la posibilidad de que los centros de escucha sean un acercamiento de la comunidad a poder hablar de sus aflicciones, de sus necesidades y de este modo formarse para la gestión comunitaria. Es en el marco entonces de este acompañamiento que dentro del modelo de inclusión social en el 2007, el Ministerio Nacional de Salud y Protección Social nos invita a comenzar a fomentar los centros de escucha en cada uno de los territorios, guiados por profesionales de las ciencias sociales, pero que poco a poco y gracias a la formación de líderes y gestores comunitarios podrán ir tomando el empoderamiento para generar estos espacios. De este modo, entonces, encontramos unos lineamientos básicos para que esta propuesta tenga no solamente unos mínimos de base teórica, sino metodológica para este trabajo. Lo podrán encontrar en uno de los recursos que tenemos en este módulo, donde están las guías del Ministerio Nacional para conformar los centros de escucha, donde no solamente haremos la participación ciudadana, hay que hacer una sistematización y tener un enfoque de investigación-participación para que toda la teoría que trae la comunidad a través de cómo genera sus propios procesos sean quizás el material más enriquecedor del proceso de los centros de escucha y de los grupos de apoyo. El proceso entonces, según el documento del Ministerio Nacional, nos invita a que el proceso de trabajo comunitario comience con la construcción de redes sociales, donde se participe activamente, no solamente con los actores de la comunidad, sino que se puedan escuchar, capacitar, mediar y organizar. Estas son las palabras claves de este primer momento de escucha. Ahora, ¿qué objetivo tiene el centro de escucha comunitario? No solamente es dar una respuesta inmediata. En principio, la posibilidad de ser escuchados empáticamente disminuye la ansiedad, la angustia y la presión de muchas comunidades que vienen padeciendo diversas necesidades, no solamente en salud mental, sino también en seguridad, educación, salubridad, que son condiciones básicas para la calidad de vida. Es por eso que se escuchan las demandas, pero también se separan de las necesidades. Y allí hay que hacer una diferencia importante con la comunidad. Una cosa es lo que yo necesito prioritariamente o que son necesidades secundarias que después de un empoderamiento las personas pueden llegar a conseguirlas por sus propios recursos, pero también hay unas demandas institucionales que deben movilizarse a través de estos centros de escucha. Es por eso que generamos un sistema de redes interconectado, no solamente con la participación ciudadana, sino también con la comunidad que va comenzando a hacer procesos de formalización
en la presentación de esas necesidades. Es por eso que la estrategia de centros de escucha, según el Ministerio Nacional, debe conformarse por redes intersubjetivas, redes que también posibiliten hacer construcciones formales después de la queja informal que generan las comunidades, formarlos para que puedan presentar de la mejor manera cuál sería el camino o la ruta para poder satisfacer sus necesidades. Una red operativa donde sean los profesionales y los servidores públicos quienes se ofrezcan a gestionar estas necesidades, y también una red de recursos institucionales y comunitarios que hagan que estas propuestas permanezcan en el tiempo independiente a los cambios de administración municipal. De este modo, la comunidad, el territorio, el sistema de diagnóstico estratégico, la investigación-acción y el cotidiano de la vida son las estrategias fundamentales de los centros de escucha para luego pasar a los grupos de apoyo. Hablemos un poco de en qué consiste eso de la comunidad. La comunidad no solamente son personas que se reúnen con necesidades, se constituyen en un entramado relacional que van generando liderazgos, que van generando filosofías, y que es fundamental que se organicen desde la formación para que puedan interpelar e interactuar con los diversos sectores de lo público y de la sociedad. El territorio se caracteriza también por unas condiciones básicas que hay que respetar, culturales, étnicas, y que a ellas hay que prestarles vital atención para que tengamos centros de escucha con un enfoque también diverso y que permita que no haya inculturación o aculturación en ninguno de estos procesos. Por el contrario, afirmar en la identidad de los territorios para tener el acceso a las necesidades que realmente tienen. Adicional, encontramos el CDS, que es el Sistema Diagnóstico Estratégico, que le permite a la comunidad generar diagnósticos mucho más elaborados de las situaciones y necesidades que tienen. Estas demandas ya no van a partir solamente de singularidades, sino de demandas que van a proyectarse en propuestas que van en el desarrollo de la comunidad. Es decir, es una comunidad que se compromete en diversas fases a desarrollar un proyecto comunitario, no solo satisfacer unas necesidades primarias. La investigación-acción, participación, permite que de todos estos procesos se pueda sistematizar cómo toda una comunidad ha aprendido a desarrollarse. Si seguimos con el modelo asistencialista, nunca podremos encontrar suficiente modelo teórico acerca de las comunidades y dejar de parte de ellas toda una historia que habla del desarrollo de las mismas. Es por eso que tenemos que enfatizar en los profesionales psicosociales la importancia de la sistematización de estas experiencias. Pero también está el cotidiano de la vida, donde los SOE y los centros de escucha deben seguir funcionando para que las nuevas generaciones se integren a esta forma de acercarse a los servicios institucionales. ¿Qué funciones debemos considerar en un centro de escucha? Primero, estar presentes en el territorio donde las personas habitan, adicional que estén centrados en las necesidades de las personas. ¿A qué nos referimos con esto? Los centros de escucha no pueden estar en oficinas, en zona urbana únicamente. Los centros de escucha deben estar por fuera de los muros, deben ser extramurales, deben ser permanentes, y el personal que los atienda debe ubicarse en lugares de referencia para la comunidad. Adicional, es importante generar una relación, una experiencia intersubjetiva con las personas. Los centros de escucha no son oficinas para recibir quejas y reclamos. Los centros de escucha son espacios donde tanto el participante como quien escucha construye una relación intersubjetiva y de importancia y relevancia emocional, donde ver el proceso de crecimiento de cada persona que se acerca se convierte en el motivo del centro de escucha, es decir, verlo crecer y avanzar en las fases hasta llegar a los grupos de apoyo y, como consecuencia, líderes comunitarios y sociales formados. Las funciones que se deben considerar dentro del centro de escucha, entre ellos está el acompañamiento, que implica una escucha inicial, pero también mantener y recordar desde un seguimiento permanente el caso a caso. Qué fácil es llegar y hacer una toma comunitaria
tener 1.000, 2.000 personas y hablar de un tema, pero qué complejo es hacerle seguimiento a cada persona, desde todas las áreas y dimensiones que tiene. Es por eso que el primer punto en el acompañamiento requiere de seguimiento. El seguimiento es una de las estrategias más importantes en el cuidado de la salud mental y en el fortalecimiento comunitario. La orientación es la segunda función de un centro de escucha. Desde la orientación debemos apuntar, sobre todo, a buscar ayudar a la persona, los recursos que tiene y acompañar a que los encuentre. Un ejemplo, si encuentro una persona que no está asegurada en salud, padece enfermedad mental y orgánica, ¿cómo no le acompaño a gestionar el hecho de que se pueda asegurar en salud, conseguir su cita médica y luego hacer seguimiento de que haga su tratamiento? Ese es el deber de la zona o el centro de escucha, donde se hace un seguimiento a cada una de las gestiones. Esto deriva en muchísimo trabajo, pero un trabajo que es efectivo, donde al final vamos a tener una persona empoderada y articulada a un grupo de apoyo que le va a posibilitar sostener estas prácticas y comportamientos. Luego, debo generar acogida. La acogida es fundamental porque las personas acceden a los centros de escucha cargados, desesperanzados y muchas veces molestos gracias a la idiosincrasia política o situación social de su territorio. La acogida disminuye la ansiedad de las personas y posibilita que estén mucho más dispuestas a la gestión, no solamente a la demanda y a la denuncia pública, sino también a ser parte de la solución. En los centros de escucha necesitamos implementar la mediación comunitaria. La mediación es una estrategia no solamente para lo comunitario, sino para la salud mental. Y en esta medida vamos a encontrar que en la mediación comunitaria vamos a darles estrategias para que muchas de esas demandas que al parecer debía cubrir lo institucional, las puede gestionar la misma comunidad. La mediación ha demostrado ser efectiva como un proceso humano que posibilita disminuir los conflictos, pero también la carga o la ansiedad que genera el hecho de vivir o padecer diversos conflictos armados o conflictos sociales frente al tema social y político en los territorios. Una vez la comunidad se siente acogida, apreciada, valorada en su discurso, se le ha hecho seguimiento, es fundamental formar en la mediación comunitaria, una estrategia fundamental cuando en los territorios se presentan diversidad de conflictos, no solamente por grupos armados al margen de la ley, no solamente por el conflicto armado histórico en Colombia, sino también por los conflictos entre pequeñas comunidades y, por qué no decirlo, en las familias, uno de los factores de riesgo más amplios en la salud mental de las personas. Es por eso que la mediación comunitaria posibilita la operación de interconexión entre los actores del conflicto, donde ninguno es señalado y juzgado, todos son parte de la solución, donde sus discursos son valorados en el marco de la comprensión de un problema, donde nadie gana, todos ganamos. Es por eso que en la mediación encontramos la flexibilización de las posturas, las ideologías y las intencionalidades. Qué complejo es poder encontrar, cuando las personas tienen el deseo de ganar en algo, una mínima flexibilización para que todos ganemos. La mediación comunitaria, al ser una acogida intersubjetiva, posibilita que todos sientan que su discurso tiene validez, pero finalmente el bien común es el que va a operar. De este modo, se busca la construcción de espacios mentales, de ideas, donde podamos hablar tranquilos y ser acogidos en el discurso sin ser señalado por ello. Quiero nombrarlo desde mi formación, y es que todos los seres humanos queremos ganar, nadie quiere perder, pero aprender poco a poco en una red comunitaria que trabajamos por el bien común posibilita incluso cambios en nuestros esquemas mentales. La solidaridad, la compasión comienzan a ser parte de esa red de mediación. Insistimos, esta mediación no tiene un fin jurídico ni legal. Es completamente una construcción y un desarrollo comunitario.
Es por eso que posterior a esa flexibilización de posturas, pasamos a un proceso de empoderamiento a través de la capacitación. Los centros de escucha deben capacitar en habilidades de liderazgo, en resolución de problemas a estas comunidades. Adicional, adiestrarlos para que sepan interactuar con las redes operativas y comunitarias de su territorio. De ese modo, manejar situaciones de emergencia, de alta conflictualidad o quizás de riesgo en salud mental. De este modo, todos nos empoderamos para ser parte de esa red y ayudar dentro de un liderazgo ya no individual sino común a suplir esas necesidades y ser quizás esos vigías comunitarios de las diversas necesidades. Adicional, es muy importante que dentro de esas acciones que se integran se incrementen las personas comportamientos para reducir daños y riesgos. Allí cabe cualquier tipo de formación, bien sea en lo mental, en lo alimentario, en lo social, en lo espiritual, es decir, podemos formar en todos aquellos factores protectores, culturales e ideológicos que van a fortalecer el tejido social. Posteriormente, y viene el punto donde todos esperábamos, y era la resolución de mis necesidades y mis problemas, que será al final, después de que todos hemos donado un poco de lo que somos. Y es el proceso de canalizar las necesidades para ser resueltas. Si encontramos un líder, una persona de la comunidad empoderada que viene a solicitar una red de alcantarillado, una promoción en salud mental para su comunidad, una intervención en lo más básico, lo sanitario. Si viene una persona empoderada, un grupo empoderado, con toda seguridad van a ser capaces de generar gestión a través de proyectos. Es por eso que la formación es fundamental a través de estos centros de escucha. De este modo vamos a canalizar las necesidades de servicios de salud, educación y bienestar social para la comunidad a través de la construcción de proyectos. De ese modo, brechas de analfabetismo, brechas incluso políticas, brechas ideológicas dejarán de ser la excusa para que la comunidad no se empodere y reclame sus derechos, pero también habite y viva dentro de sus deberes. Los centros de escucha adicional requieren un equipo mixto. Hablemos un poco de esa implementación. Allí podemos tener personal psicosocial, líderes formados, técnicos y todas aquellas ciencias que puedan coayudar en la formación de estos líderes comunitarios y sociales. Deben estar entrenados con una formación en común. Deben tener perfiles diferenciados y funciones claras. El centro de escucha no puede estar a la deriva de las necesidades de la comunidad. Debe tener unas líneas estratégicas de formación según el territorio. Es por eso que la investigación es fundamental. Cuando yo sistematizo en qué áreas ya ha trabajado la comunidad y proyecto las que faltan, puedo generar un plan de acción en el corto, mediano o largo plazo para las necesidades comunitarias. Adicional, necesito conformar un conjunto de redes que permitan tener operativamente la solución a los problemas. La articulación sigue siendo la forma más autosostenible de resolver problemas comunitarios, aún con el recurso público y privado. Si no nos articulamos, las necesidades serán tantas que no habrá recurso suficiente. Es por eso que tenemos que empoderar también a cada uno de los sistemas, educación, justicia, salud, vivienda, hábitat, para que todos se empoderen en una red operativa y tenga relación directa y líderes visibles con los centros de escucha. Es muy importante que no solamente podamos conocer el territorio, sino relacionarlo, acompañarlo y hacer animación cultural para que se empoderen de las necesidades, y no solo las necesidades, sino las capacidades que tienen para suplir estas necesidades. De ese modo, las palabras clave serán actuar, construir relaciones, generar acciones y darle sentido a esas acciones. Nada hay más satisfactorio que evaluar un proceso comunitario y sentir la satisfacción del desarrollo social, emocional, moral,
político, ideológico de una comunidad. Finalmente, la evidencia científica es fundamental, no solamente para recordar la historia del crecimiento de una comunidad, sino también para que sea el insumo básico para la generación de políticas públicas que tienen que pasar del papel a la acción y que ninguna persona podrá saltarlas porque hacen parte de un proceso que se debe implementar como parte del recorrido y desarrollo histórico de una comunidad. Una comunidad es igual que el ciclo vital de un niño, tiene que madurar y esa madurez la vamos viendo a través de la evidencia científica. Es por eso que la academia, que la universidad que esté asentada en el territorio tiene que tomar estos procesos para sistematizarlos y devolverlos a la comunidad como una forma de empoderamiento y señalar cuánto han podido hacer gracias a ese empoderamiento comunitario. Es fundamental con los líderes comunitarios lograr acciones de enganche, es decir, los líderes son quienes transversalizan y hacen trascendente la labor de los centros de escucha. Es por eso que hay que cuidarlos, protegerlos y formarlos. De este modo, ellos podrán extender la historia de las comunidades. Posterior a este proceso de educación, de trabajar en la calle, de estar dentro de la comunidad, es fundamental que madure el proceso hacia una estrategia que llamaremos grupos de apoyo. Los grupos de apoyo hacen parte de la estrategia que nos va a ayudar a individualizar cada una de las necesidades y problemáticas de la comunidad. Los grupos de apoyo pueden ser diversos, bien sea para necesidades en salud mental, para necesidades de liderazgo, para necesidades juveniles o de algunas etapas del desarrollo que permitan tener temas afines y comunes. Lo primero es el alistamiento. Para hacer el proceso de conformar grupos de apoyo, tenemos que identificar poblaciones comunes o afines, identificar cuál va a ser la situación a intervenir y los usuarios que vamos a acompañar. Informar y sensibilizar a la comunidad para que sepan que existen y hacer acuerdos para la permanencia en los mismos. También debemos conformar unos grupos específicos. Los psicosociales de cada territorio pueden alternar estos acompañamientos, siempre y cuando tengan una planeación, objetivos, metas, indicadores, acciones, recursos, roles, tareas y compromisos de cada actor. Es decir, no es el profesional quien lo va a desarrollar únicamente, sino la comunidad en pleno quien también se va a enrolar en la medida en la que es formada y capacitada. Como paso 3, la implementación de estos espacios debe hacerse mediante el seguimiento, la sistematización y la evaluación permanente de cómo van los procesos. Cada grupo de apoyo es un sistema vivo y por lo tanto cada uno va adquiriendo una naturaleza. Sí, tenemos una planeación, pero cada grupo va tomando roles, va permitiendo que personas que parecían no tener liderazgo se empoderen cada día más y hagan parte de esta estrategia. A nivel general, es muy importante entonces que los centros de escucha y las zonas de orientación escolar no premediten lo que quieren encontrar. Cada comunidad tiene un mundo propio, unas necesidades propias. Por favor, no premedite los temas que va a trabajar. No haga por el otro, deje que la persona desarrolle por sí mismo capacidades. El peor error en la clínica, en lo social, es pensar que el otro no puede. Las comunidades pueden, y pueden porque tienen el poder y la fuerza que les ha llevado a conformar familia, que les ha llevado a conformar proyectos de vida, que les ha llevado a afrontar dificultades. Así que no suponga que el centro de escucha será un centro asistencial. Por el contrario, es el escenario privilegiado para conocer las virtudes de la comunidad y cómo gestionarlas. Sobre el lugar es fundamental descentralizar las acciones. Las acciones únicamente en una entidad hospitalaria alejan de la ruralidad, incluso a las personas que son menos sociales, de acceder a los servicios de salud o comunitarios. Busque espacios comunes.
las parroquias, los templos, las juntas de acción comunal, la casa de aquel líder social que facilita estos espacios. Debemos movernos hacia la comunidad. Sobre la estructura, es importante tener no solamente una estructura para trabajar, sino alianzas específicas. Es mejor tener amigos que dinero. Es mejor tener alianzas que poder, porque las alianzas tejen y ayudan muchas veces a que las personas puedan adquirir los recursos para sus necesidades. Es por eso que se debe generar una red previa. En el trabajo en salud mental, por ejemplo, cuando nos asentamos en un territorio a trabajar grupos de apoyo, lo primero que hacemos es un mapeo de quiénes pueden atender salud mental a nivel público, privado, líneas de atención y cuál es la oferta institucional. Es fundamental tener esta articulación. Sobre el horario, es importante iniciar con unos horarios cortos, breves. No vamos a hacer psicoterapia, pero tampoco exceder de 40 a 45 minutos esos momentos de escucha individual, al igual que los grupos de apoyo, donde no deben exceder las 2 horas de acompañamiento. Hablemos entonces de la estrategia con la que culminan o quizás se desarrolla muchísimo más los centros de escucha según los lineamientos del Ministerio Nacional, que son los grupos de apoyo. Para los grupos de apoyo quise invitar el día de hoy a una profesional en psicología, líder en la estrategia de grupos de apoyo para adolescentes con riesgo de suicidio, para sobrevivientes y para familias cuidadoras de personas que tienen riesgo de suicidio. Angie Caterine Pérez, egresada de la Universidad Católica Luis Amigó, que hace parte del voluntariado de la Corporación OK Integral, nos va a contar un poco sobre la experiencia que tenemos en los grupos de apoyo. Según el Ministerio de Salud y Protección Social de Colombia, en el 2018 se establece la primera guía para hacer grupos de apoyo enfocados a la salud mental de las personas, pero también a diversas patologías, dificultades o necesidades, como parte o punta de lanza de todos los trabajos que se hacen con los centros de escucha y las zonas de orientación. Angie el día de hoy nos va a contar un poco sobre la experiencia que se ha tenido en Antioquia con grupos de apoyo, específicamente en la temática del comportamiento suicida, donde son 4 líneas de atención en grupos de apoyo, ahora en el marco de la pandemia, atendidos, mediados por la virtualidad, para podernos proteger con las debidas medidas de bioseguridad, pero que definitivamente siguen siendo un componente fundamental en la articulación de temáticas específicas. Angie, cuéntanos un poco en qué consisten los grupos de apoyo. Claro que sí, Elisa. Bueno, es importante reconocer lo que nombrabas de que en medio de la pandemia no podemos parar con ese acompañamiento, porque precisamente es donde las comunidades lo necesitaron con mayor urgencia. Los grupos de apoyo consisten en reunir a algunas personas con unos riesgos específicos frente al comportamiento suicida para fortalecer habilidades para la vida, factores protectores, ese vínculo familiar que hay tanto entre la persona que tiene el riesgo como su cuidador cercano, precisamente para disminuir los factores de riesgo que pueden precipitar o que pueden nuevamente generar intentos de suicidio en la comunidad. ¿Los grupos de apoyo reemplazan la psicoterapia o son un tratamiento? Bueno, es importante aclarar que todo va de la mano, va ligado, pero en grupos de apoyo no estamos reemplazando la psicoterapia. Incluso muchas de estas personas necesitan de ese proceso adicional para trabajar aspectos mucho más clínicos y mucho más detallados dentro de ese proceso individual. En los grupos de apoyo estamos fortaleciendo esos procesos, se muestra como una estrategia que complementa la psicoterapia y que va más desde el orden comunitario o grupal, pero no quiere decir que uno quite la importancia del otro, sino que por el contrario son un equipo y deben de estar sí o sí acompañados. En el tema de salud mental específicamente y de el comportamiento suicida, ¿cuál es la principal metodología de trabajo que se aborda en los grupos de apoyo?
Bueno, los grupos de apoyo se hacen desde una metodología vivencial experiencial, porque es que lo que no pasa por la experiencia no genera aprendizaje. Lo que queda solamente como un concepto teórico en el aire se pierde y no trasciende más allá a los hogares. Entonces, en nuestra metodología nosotros tenemos varios momentos en el grupo de apoyo precisamente para que haya coherencia con lo que queremos fortalecer o buscar. Tenemos también herramientas terapéuticas como el arte, y no es hacer arte por arte, sino arte con sentido. Entonces, los grupos de apoyo comenzamos inicialmente con una ronda de entrada para identificar cómo llegaron las personas a nuestros grupos de apoyo, a nuestros encuentros. No con frases o palabras o preguntas puntuales como ¿usted cómo está? Porque entonces la respuesta va a ser bien o mal y ahí no vamos a poder ahondar más. Buscamos estrategias dinámicas como de qué color llegas el día de hoy, cuál es la emoción con la que llegas a este espacio, y ahí se abre un mundo de posibilidades para identificar esa persona en qué estado llega, porque también puede llegar a crisis al grupo. Entonces ahí nos tocaría apartarle un momento, hacer atención en crisis o primeros auxilios, ¿cierto?, de manera inmediata, para que la persona pueda estar luego en la dinámica grupal, porque si no podemos generar pues una crisis mayor con todos los participantes. Posteriormente tenemos nuestro primer momento pues como tal del encuentro, que es un espacio de mindfulness o mente plena, donde posibilitamos que la persona disponga su alma, su cuerpo, su mente, todo su ser para ese espacio en el que va a estar. Luego de eso trabajamos con algunas herramientas, como les contaba, desde el arte, desde la música, desde lo plástico, desde la escritura, desde la lectura. Trabajamos todo ese tema de fortalecimiento de estrategias de afrontamiento. Sobre todo con los adolescentes, esta fase es de vital importancia, porque nos encontramos que en esa etapa de la vida hay, digamos, una mirada muy radical del mundo, y es blanco o es negro, es vida o es muerte. Entonces queremos abrir ese abanico de posibilidades para que la única opción, si no es la vida, pues que no sea la muerte, sino que hayan otro montón de recursos para afrontar esas situaciones vitales estresantes. Luego de eso tenemos nuestro momento de psicoeducación, donde precisamente enganchamos esas actividades que hemos hecho en los momentos anteriores con el sentido del encuentro. Entonces, en un encuentro se puede trabajar perfectamente manejo de emociones y sentimientos, en otro podemos trabajar empatía, en otro relaciones interpersonales, el vínculo también. Y por último, hacemos esa ronda de cierre, donde miramos cómo se van los participantes, porque es tan importante ver cómo llegan como saber cómo se van, para que luego del grupo tengamos claro de que no se va a presentar una crisis inmediata. Y tú lo has nombrado alrededor de estos módulos y de estos espacios de formación. Es muy importante dejar a la persona mejor de cómo la encontramos, no dejarla activa o predispuesta a una crisis, sino que se vaya en calma también a pensar ciertos asuntos que debe resolver en esa dinámica familiar o en sus propios aspectos personales. Muy bien, yo creo que también es muy importante ese componente de la psicoeducación. En la psicoeducación vemos cómo muchas personas quizás comprenden los síntomas que presenta su paciente, pero a veces culturalmente lo asocian a manipulación o a conductas que son como de la personalidad del paciente y se minimizan o no se valoran. La psicoeducación tiene un valor fundamental en los grupos de apoyo. De hecho, es la metodología por excelencia y es lo que nos impide incluso llegar a generar un grupo psicoterapéutico, de lo cual tenemos que tener mucho cuidado porque estamos hablando de estrategias de atención primaria en salud. Cuéntame un poco de las experiencias que se han tenido, por ejemplo, con los cuidadores de personas con intento de suicidio. ¿Qué efecto tiene en un cuidador poder estar en un grupo de apoyo, inicialmente psicoeducativo y luego grupo de ayuda mutua cuando son ellos mismos quienes movilizan sus propios recursos? Bueno, hay algo muy importante y es que primero estamos posibilitando un espacio para el cuidado de su salud mental, que también es de vital importancia. A veces nos centramos solo en el cuidado del paciente o la persona que está en riesgo y olvidamos a todo ese núcleo que está ahí también desgastado. Muchas veces la persona que tiene el intento de suicidio o que tiene la ideación está mostrando, lo nombraba Freud en su teoría, está siendo el síntoma de su familia, está mostrando lo que realmente ocurre en su familia y lo está anunciando a través de su existencia. Entonces lo primero es eso, que posibilitamos un espacio para el cuidado de la salud mental de estos cuidadores. Eso ayuda de manera inmediata a disminuir la angustia, a bajar un poco esa tensión que ellos sienten todo el tiempo en ese cuidado de ese otro ser humano que está en un riesgo latente. Entonces, por medio
de esos centros de escucha también les posibilitamos expresar su sentir, expresar lo que les ocurre y sobre todo las dudas que tienen. Entonces no nos quedamos solo en la formación técnica de que sepan qué es la importancia de la adherencia al tratamiento, de cómo activar una ruta, que es bastante importante esa información, pero también vamos un poco más allá, al ser, a cómo se encuentra ese cuidador y cómo vamos a fortalecer también sus estrategias para que el vínculo cada vez esté más fuerte. Te voy a contar una experiencia que tuvimos en uno de los municipios de Oriente y fue bellísima. Teníamos uno de nuestros cuidadores, su hijo era quien estaba en riesgo, era un caso muy nombrado en este municipio porque cada que tenía un intento toda la comunidad tenía que ver con ese intento porque eran con muestras gráficas con sangre muy fuertes y siempre dejaba un mensaje plasmado en sus intentos. Es decir, era un suicidio, incluso un intento de suicidio social. Ya sale el comportamiento suicida de un escenario privado a lo público y toda la comunidad sabía que él estaba descompensado. Exacto, toda la comunidad tenía que ver con él. Cuando este padre llega a los encuentros, en los primeros encuentros él llega con un bastón y con su cuerpo cansado, o sea, el cuerpo hablaba, totalmente agotado, desgastado, con una postura encorvada, usando su bastón, con dificultad incluso para caminar y realizar las actividades. Con el paso de los encuentros, que lo hacíamos cada mes, eso fue el año pasado, hicimos todo ese recorrido en el año, él fue recuperando su postura, su movimiento, al punto que dejó de utilizar el bastón. Justamente en el marco de uno de los módulos que acabamos de ver en este curso, y es justo cuando una del equipo de nuestro clown terapéutico de este maravilloso curso hizo una inmersión importante con estos cuidadores. ¿Cómo fue esa experiencia? Esa experiencia fue maravillosa, primero porque potenció que por medio de la risoterapia muchas de las personas que no participaban, digamos, tan activamente en los grupos lo hicieran, porque muchos estaban allí en esos espacios, pero como observadores, poco hablaban, se les dificultaba demasiado expresar ese sentir. Por medio de ese encuentro todo ello surgió y salió a flote en medio de la risa. Entonces familias completas, porque ese encuentro fue vinculando tanto a los adolescentes o niños con riesgo junto con los cuidadores, o sea, fue todo el núcleo familiar. Entonces fue bellísimo porque se encontraban nuevamente en un espacio de disfrute, de goce, que hace mucho como familia no tenían, porque en sus encuentros normalmente hay mucho conflicto y caos. Y como muestra o resultado de ese encuentro fue que te digo que encontramos que este cuidador deja de usar el bastón y se reconecta también a esa vitalidad y a ese goce y disfrute de la vida que no tenían en su núcleo. Eso sin añadir un dato fundamental, y es que durante la implementación de los centros de escucha, posteriormente los grupos de apoyo durante 12 meses, nos pudimos dar cuenta que de las 72 familias vinculadas a los grupos de apoyo, ninguno tuvo recaída, es decir, hospitalización por intento de suicidio durante un año. Esto significa que cuando la comunidad hace parte integral del tratamiento, de la recuperación, encuentran en ellos mismos los factores protectores, desde la salud mental positiva así lo nombramos, ellos son los que promueven el cuidado del paciente con enfermedad mental y su rehabilitación. Así que los grupos de apoyo terminan siendo también una estrategia de rehabilitación basada en la comunidad. Ahora bien, Angie, con los niños, porque aquí hay un aspecto muy importante en cuanto a la prevención y los centros de escucha. Los niños de 5 a 9 años cada día se suicidan más, no solamente en Colombia, sino en el mundo. Y esto por las complejidades que estamos teniendo psicopatológicas, pero también sociales y familiares. ¿Por qué hay que hacer grupo de apoyo con niños escolares desde los 5, 10 años, 13 años? ¿Para qué sirve tener a estos niños trabajando en un grupo de apoyo? Bueno, bien lo mencionaba al principio, y es que nosotros buscamos en estos espacios fortalecer habilidades para la vida. Es una estrategia que no nos inventamos nosotros, lo dice la Organización Mundial de la Salud, y busca que un grupo de 10 habilidades específicas se fortalezcan desde la niñez hasta la adultez mayor. Si promovemos el cuidado de la vida desde la niñez, vamos a tener adolescentes, adultos y adultos mayores mucho más sanos en el orden de lo mental, en el orden de lo relacional. Vamos a tener comunidades más asertivas y con mayores recursos precisamente para afrontar la enfermedad mental. Tú lo nombrabas ahorita, logramos disminuir
los intentos de suicidio en este municipio, en estas familias. ¿Pero por qué? Porque ellos captaban cuando estaba la persona entrando a crisis. Entonces inmediatamente activaban ruta y la llevaban al centro de salud más cercano, al sistema de urgencias, o se comunicaban con nosotros y nos decían, está así, así, así. Yo siento que si la dejo sola, mañana va a tener un intento. Yo siento que si la dejo sola, hoy en la tarde se me intenta suicidar de nuevo. Entonces esos recursos los adquirió la familia tardíamente en cierto aspecto, porque ya habían antecedido intentos, pero de manera oportuna porque prevenimos los futuros. Si con los niños empezamos a trabajar estas habilidades desde esa infancia, desde ese núcleo donde están empezando a relacionarse con el otro, donde están construyendo sus recursos propios, su identidad, vamos a potenciar que tengan mayores habilidades a la hora de asumir las situaciones vitales estresantes de la vida, que igual van a aparecer, es que no se van a desaparecer, y de eso se trata. Ese es, digamos, el disfrute de la vida, poder darle solución a esas situaciones vitales estresantes. Entonces, desde ahí potenciamos que tengan una mejor salud mental y que tengan mejores relaciones interpersonales con el otro y mayores estrategias de autocuidado consigo mismo. Entonces, los beneficios que tiene el grupo de apoyo como estrategia final, después de los centros de escucha, primero es que son menos costosos, que unen a la comunidad y la empoderan, que generan factores protectores y que ayudan a identificar factores de riesgo a tiempo, pero también que movilizan un liderazgo en el autocuidado comunitario. Usted puede ser una persona que conforme grupos de apoyo. Si es profesional, se capacita, utiliza los recursos que tenemos en este momento de formación, incluyendo este maravilloso curso, la guía que tiene SUPRE y que tiene el Ministerio Nacional de Salud y Protección Social de 2018. Ahí veremos el paso a paso de cómo conformar estos grupos de apoyo. Particularmente, yo les recomiendo que se haga cada 15 días para la población de infancia y adolescencia, para sobrevivientes del suicidio 1 vez al mes, para cuidadores por lo menos 2 veces al mes este encuentro. Ahora, en el marco de la pandemia, utilicemos las mediaciones tecnológicas sin tener temor, pero sobre todo, y para finalizar este componente, el seguimiento es fundamental. Si no hay seguimiento a la diada cuidador-paciente, si no hay seguimiento a las personas que participan de los grupos de apoyo, lo que vamos a hacer es que los procesos se caen. Es por eso que necesitamos ir generando empoderamiento y liderazgo para que la estrategia de los grupos de apoyo pueda ser una estrategia comunitaria eficaz, menos costosa y que por supuesto va a redundar en un empoderamiento comunitario y en la salud mental y mejor calidad humana. Angie, gracias porque sé que es una labor de entrega, que es una labor desde el alma y que en el marco del desafío mundial que estamos viviendo por la pandemia por COVID-19 no se ha dejado caer la estrategia de grupos de apoyo, así que anímense para que podamos trabajarla. Muchas gracias.